Buenos días, ingeniero. Gusto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Excelente. Bien, bien. Bueno, ya el día de hoy ya vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a utilizar NetBeans con el JDK. Que me imagino que ya lo que a estas alturas lo deben de tener. Lo usaron en programación 2. Por lo menos deben de tenerlo. Voy a hacer primero aquí en este Notepad un pequeño diagramita de la clase que vamos a crear. Hoy vamos a crear una clase. Esta clase se va a llamar persona. Así le vamos a poner. Y va a tener los siguientes miembros. En un diagrama de clases, primero se pone el nombre de la clase que vamos a crear. Normalmente se hace en un cuadrito, ¿verdad? Ahorita lo voy a hacer en modo texto. El nombre de la clase, una raya, y van primero las propiedades o atributos. Llevan un signo de más los que son públicos y un signo de menos los que son privados. Entonces vamos a ponerle, va a tener 4. Voy a hacer un atributo público, una propiedad pública que se llame nombre. Va a ser string. Grande esto aquí. Así, va a ser string. Y vamos a hacer otro atributo público que se llame profesión. También va a ser string. Así. Vamos a hacer otro par de atributos más. Un atributo privado. Este va a ser privado, por eso el menos. Es el género, que es masculino o femenino, pero lo voy a grabar una letra. M o F. Entonces va a ser de tipo char. Y otro atributo privado, edad, este va a ser entero. Estos van a ser mis propiedades o atributos. Y ahora se hace una raya y ponemos las funciones y métodos. Y obviamente todos los constructores no van ahí. Los constructores no van en este diagrama. Aunque hay gente que los pone, le gusta poner los constructores, lo que hacen es que le ponen constructor y ya, pero yo no los pongo. Ahí lo que pongo son las funciones y métodos que de trabajo de la clase. Los get y los set, también ya vamos a hablar de eso, de los getter y los setter, ya vamos a hablar de todo eso. Entonces voy a hacer unas funciones públicas, una que sea set género, que es con la que vamos a definir el género. Solo van los nombres de ellas. Cuando son set, los set no tienen tipo de dato, son vacíos. Y una función pública, bueno, un método público, perdón, get género, que es con la que vamos a recuperar el género y nos debe devolver un char. Ya les voy a explicar el por qué voy a crear esas funciones. Y una que se llame set edad, vacío, porque es para setear la edad. Y otro método público, getEdad, que esta va a devolver un entero, que es la edad almacenada. Una raya. ¿Por qué creamos estas funciones? Y cualquier otra función que se les ocurra la podemos hacer también. Por ejemplo, puedo hacer una función que no tenga nada que ver, que se llame imprimir. Y va a ser void, por ejemplo. También la vamos a crear. Si ustedes observan este dibujito, y de hecho lo voy a salvar, clase de persona. Entonces van a ver que tengo dos propiedades públicas y dos propiedades privadas. O sea, estos dos son atributos o propiedades. Y las primeras de aquí, las que tienen signo de más, son las públicas. Y las que tienen el signo de menos son las privadas. Así se leen estos diagramas. Y abajo, pues todo esto de aquí son los métodos de la clase. Funciones o métodos. ¿Se entiende eso hasta aquí? Sí.
Muy bien. Ahora van a observar que las propiedades privadas como género y edad, estas no las va a poder nadie modificar desde afuera. Género y edad están protegidas y solo pueden ser modificadas desde dentro de la clase. En cambio, nombre y profesión pueden ser modificadas desde afuera de la clase. Tampoco puedo leerlas ni editarlas porque son privadas. En cambio, las públicas sí. Ese concepto se conoce como encapsulamiento, ¿verdad? También llamado ocultación. Esto es encapsulamiento y ese es el principio básico cuando creamos clases. Entender eso. Luego tengo varios métodos, todos son públicos y notarán que por cada variable privada hice dos funciones. No sé si ya observaron esa peculiaridad. Hice dos funciones por cada variable privada, por cada propiedad privada, para género y para edad. A estas se les conocen como get y set o también getter and setter, ¿sí? Getter y setter, en Spanish. O sea, esos son los nombres que se le dan a estas funciones o métodos. Vamos a decirle método de ahora en adelante. A estos métodos que permiten modificar una propiedad privada o leerla. El set permite escribir, va a permitirnos escribir la variable género y el get leerla. Así como el set edad y el get edad. El set va a ser para asignar un valor o escribir un valor a la propiedad edad. Y el get para ir a leer qué valor tiene la propiedad edad. ¿Vamos bien hasta acá? Ingeniero, pero si estos métodos son públicos, que lo que hacen es editar la variable que es privada, entonces ¿por qué no suele ser la pública? A eso íbamos a llegar. Y qué bueno que usted hizo la pregunta, porque ya me orientó la clase a donde quería llegar. Esta pregunta es común. ¿Por qué hago privado las propiedades si al final voy a permitir que las modifiquen a través de métodos? Porque aquí vengo yo y aparte de tener mis propiedades, voy a establecer las siguientes reglas. Las siguientes reglas. De hecho, las voy a poner aquí abajo. Reglas. Primero, el género solo aceptará los valores F y M en mayúsculas. Y la edad no, la edad debe, bueno, solo aceptará números enteros mayores o iguales a 0. Entonces, si yo dejo abierta estas dos para que le pongan lo que quiere el usuario, no puedo tener este control. El objetivo de tener sets es poder limitar a que a estas propiedades no se le pueda almacenar nada que no esté dentro de mis reglas. En los sets yo voy a validar que lo que me mandaron cumple esas reglas, si no, no lo voy a almacenar y no voy a permitir que lo almacenen. Y al ser privadas no tengo acceso a leerlas, entonces obligatoriamente tengo que hacer los get para poder leer lo que tienen. ¿A eso responde la pregunta? Sí, sí, gracias. Ok, excelente. Qué bueno que la hizo porque para allá iba la clase. O sea que si yo protejo mis propiedades haciéndolas privadas, puedo tener control sobre lo que sí se puede y no se puede almacenar en ellas. Y para eso son los get y los sets. Este es un principio muy importante porque el encapsulamiento u ocultación también permite proteger a la clase de comportamientos no deseados por valores almacenados en las propiedades que se salen de los parámetros de la clase.
O sea que si yo a la clase le asigné ciertas reglas, tengo que evitar que almacenen lo que le ronque la gana al programador. Y de eso trata esta clase de hoy. Hoy vamos a crear una nueva clase, valga la redundancia, que se llama persona. Le vamos a poner sus propiedades, esos métodos. Y aprovechando que estamos en esto, les voy a enseñar cómo también podemos empezar a documentar lo que hacemos con la sintaxis del Javadoc, que es cómo le hacemos la ayuda al programador cuando ya empiece a usar nuestra clase. La ayuda que va saliendo en pantalla. Comencemos. Vámonos al NetBeans entonces. Llegamos a un nuevo proyecto. OP01 le voy a poner. Usted le pone como usted quiera a su proyecto. Yo sí le voy a poner. Ahí está. Recuerde que cuando creamos un proyecto de Java Application en NetBeans, que esto ya lo hicieron en Programación 2, se nos crea una clase principal que es de tipo static, o sea, obedece a algo que se le conoce como patrón singleton, donde esta clase principal, que es la primera clase que se nos creó en nuestro proyecto, tiene un main que solo existe una vez en la memoria RAM y desde cualquier lugar donde lo mande llamar va a hacer referencia siempre a la misma dirección de memoria RAM. O sea, es una clase que existe solo una vez para todo el proyecto. Por eso tienes static. O sea, esto no lo vamos a tocar. Desde el main solo vamos a mandar a hacer las pruebas. Vamos a hacer nuestra clase de persona aparte. Es solo que no vayan a borrar nada de lo que aquí está. Vámonos a la cajita, al package, que está aquí. A nuestro package, que es esa cajita. Le van a hacer clic derecho, New Java Class. Me confirman cuando lo hayan hecho. Listo. Ok, con eso creamos una clase nueva de Java. ¿Qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner persona. Usted puede hacerlo en minúsculas o en mayúsculas, pero le voy a decir algo. En la convención de la programación orientada a objetos, ¿sí? Se recomienda, ¿sí? Se recomienda que toda clase siempre comience con mayúsculas. O sea, las clases, las definiciones de clases, no los objetos, ojo, no los objetos. Cuando yo defino una clase nueva, se recomienda que siempre empiece con mayúsculas, la primera letra. No es obligatorio, pero es una recomendación. No solo de Java, sino en la mayoría de lenguajes modernos que utilizan orientación a objetos, le sugieren a uno que se acostumbre a que la primera letra de la definición de una clase sea en mayúsculas. Ya cuando crean objetos ya pueden usar minúsculas. ¿Estamos claros? Sí, Ok, incluso en JavaScript es así. Siempre que uno escribe en Visual Studio Code una nueva clase y la empieza con minúsculas, Visual Studio Code le dice, te recomendamos que uses mayúsculas. Y otros lenguajes te obligan, como por ejemplo Flutter con Dart. Dart, más bien el lenguaje Dart, te obliga a que toda clase, definición de clase vaya en mayúscula. Entre algunos nos obligan, otros nos dan la opción. Java nos da la opción. Entonces, persona y la primera letra en mayúscula es mi recomendación, porque vamos a definir una clase. Vamos finished, y aquí está. Y Java nos crea, para el package en el que estamos trabajando, es ese, nos creó la clase persona. Public class persona, abre y cierra llaves, ahí está. ¿Llegaron hasta aquí? Y lo otro es que deben tener ya dos archivos. El archivo donde arranca el proyecto, que es donde está mi clase principal y mi función principal, y la clase que acabo de crear, que es persona. Entonces, lo primero que se hace luego del public class, iniciando las llaves, es definir
las propiedades de la clase. Y aquí le pongo, bueno, public, porque el nombre va a ser público por el más y es de tipo string. Es public, bueno, public string nombre. No se le inicializa valores. Ojo, en la definición de clases no es una buena práctica que usted aquí ya desde entrada le ponga esto. Lo va a dejar y no está mal. Pero si queremos ser organizados, esto no debería ir aquí. Esto debería ir en un constructor. Ya vamos a hablar de los constructores. Entonces van así. Los valores predeterminados se ponen en los constructores, no se ponen en la definición de las propiedades. Ok, nombres. Si fijan bien, esas ya pueden ir en minúscula los nombres. O podemos usar un camel case como hice acá. Que primera minúscula, luego mayúscula, si usted gusta. Ok, entonces public nombre. Luego tengo profesión que también tiene un más, entonces pública. Luego tengo el género que es de tipo char, pero miren, es un menos. Entonces privada. Private char género. Luego tengo otra edad que es private y es entero. Private o private int edad. Entonces aquí ya tengo lo de mi diagrama de clases. Ya lo tengo portado a Java. Ya tengo las propiedades. Eso es lo primero que se hace cuando hacemos una clase. Definir sus propiedades. Lo segundo es crear los constructores. Primero definimos propiedades, luego creamos constructores. Los constructores son las funciones que se ejecutan cuando creamos un nuevo objeto del tipo persona, por ejemplo. O sea, cuando le dan new para crear una nueva persona, o sea, una nueva clase de la que estamos haciendo, un nuevo objeto de esa clase, y le dan el new, lo que ejecuta después del new es el famoso constructor, y es la función, es una función pública que permite asignarle memoria RAM al objeto que vamos a crear de esta clase cuando se creen objetos y definirle valores predeterminados. Entonces, definir, pueden ser uno o varios constructores, o sea, no es necesario que tenga varios constructores una clase. Usted es libre de definir solo uno o varios. Entonces, un constructor permite inicializar un nuevo objeto de la clase y también permite asignar valores iniciales a las propiedades de la clase. Para eso son los constructores. Es una función pública, o sea que siempre... otra cosa. Los constructores siempre son funciones públicas cuyo nombre es el mismo nombre de la clase. O sea que si la clase se llama persona, el constructor es una función que se va a llamar persona y es pública. No llevan tipo de dato. Los constructores no llevan tipo de dato. Normalmente las funciones llevan un tipo de dato, los constructores no. Entonces, los constructores, más bien dicho, nunca llevan un tipo de dato de retorno. Porque lo que retorna un constructor es un apuntador en memoria. Entonces nosotros no se lo definimos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Entonces va public
Y el mismito nombre de la clase, así como está ahí arriba, así debe llamarse la función. Este es un constructor sin parámetros, miren. Si usted quiere que cuando creen esta clase no necesiten ponerle parámetros, solo new persona, o sea que por ejemplo vengo yo y digo persona X es igual a new persona, entonces este constructor es el constructor sin parámetros de aquí. Ese es el que se debe ejecutar cuando le den new persona. Entonces va a ejecutar lo que yo ponga aquí adentro. Entonces voy a hacer un constructor sin parámetros. Por ejemplo, le voy a poner este constructor sin parámetros. Inicializa las propiedades con valores default, por ejemplo. Entonces voy a decirle, y aquí esto es otra cosa muy importante, el famoso this. Recuerden, this dentro de una clase hace referencia a la clase misma, o sea, hacia persona. This hace referencia a esta clase persona y me da acceso a sus propiedades. Es una buena práctica que si usted va a ejecutar o va a utilizar un miembro de la clase, ya sea una propiedad o un método, usted utilice antes el this. De this.nombre es igual a no definido. Miren, this.profesión sin definir. O sea, son los valores predeterminados cuando creen una nueva persona que no tenga, permítanme, voy a mover esto para abajo para hacer más grande la letra. Ahí. Cuando creen una nueva persona y no envíen nada en el new, esos van a ser los valores que va a tener cada propiedad. This.género, vamos a ponerle que arranque con género F. Recuerden, las variables de tipo char van entre comitas simples, que son apóstrofes. Se saca con Alt 39, ¿sí? Así se saca el apóstrofe, que es este, si no lo tienen en su teclado, perdón, es la comita simple, ¿verdad? Por si no saben cómo se saca. Entonces los char van entre comitas simples y los string van en comillas dobles, para que lo recuerden. Ok. This.edad es igual a 0, o sea que la edad va a ser 0 si creo una nueva persona con un constructor sin parámetros. Ya vamos a hacer constructores con parámetros, pero ahorita dejémoslo así. ¿Cómo lo llevan ustedes? Yo ya voy con usted, ingeniero. Excelente. Entonces ahí ya tengo mi clase persona y ya la puedo utilizar afuera de aquí, pero antes de hacer las pruebas, yo le recomiendo que le den ejecutar como para que se refresque la tabla de símbolos del compilador y evitar cualquier cosa que no se haya refrescado. Ejecútenlo igual, si no da errores, que ustedes hasta este momento van escribiendo bien. ¿Les corrió a ustedes? No va a hacer nada todavía. A mí sí, ingeniero. Pero por lo menos que les construya exitosamente. Ok, excelente. ¿Puedo moverme ya de aquí o todavía alguien está copiando? Yo estoy copiando todavía, ingeniero. Ok, espero pues unos 2 minutos ahí. Lo que voy a hacer, para los que ya terminaron, me voy a ir allá al main, allá donde arranca el programa, aquí al main, y voy a crear un nuevo objeto de tipo persona. Y lo voy a construir con el new persona para que se ejecute esto. Y voy a imprimir qué nombre y profesión tiene para ver con qué valor quedó, para corroborar que el constructor sí se ejecutó.
Ahí me avisan. Licenciado, una pregunta. En las Ujú. líneas 16 y 17 sale una advertencia Ujú. que dice algo de final. ¿Qué es eso? Ah, ok. Me está sugiriendo, esto no es una advertencia, es una sugerencia. El foquito es una idea. Me dice que yo podría, que si yo estas variables son privadas y no pienso hacerles cambios en el futuro, las puedo declarar como final, que vienen a ser como constantes y que ya no puedan ser modificadas. Solo desde el constructor las inicializa y ya nunca más usted les puede cambiar el valor. Pero yo no recomiendo ahorita que trabajen con final, ¿sí? Entendido. Sí, una variable final solo se le puede escribir una vez y ya no se le puede volver a escribir. Y solo se le puede escribir en el constructor, quedando un valor final no modificable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Los foquitos en NetBeans son ideas, son recomendaciones, no son advertencias. Las advertencias son el triangulito con la admiración, esos son advertencias. Y los errores son la ruedita con el rojo, ¿verdad? Con la X, así. Esos son errores. El triangulito con la admiración es una advertencia que algo podría salir mal. Y los foquitos son consejos, para que no se vayan a asustar. ¿Ya tienen eso? Ingeniero, ¿cómo fue que puso las apóstrofes? Alt 39. Ok. Bueno, me avisan ahí entonces. Ingeniero, yo quisiera saber más qué hace Static, porque no estoy seguro qué hace. Es que static si usted tiene un poco más de curiosidad, investigue sobre el patrón Singleton. Cuando usted tiene un método o una clase de tipo static, solo se crea una única instancia en toda la vida del programa. Por ejemplo, persona no es static. Entonces puedo tener un montón de clases de tipo persona. En cambio, esta clase principal, que es donde está el main, solo va a haber una copia en toda la vida del programa. No puede haber varias instancias de esta clase, solo una. Cada vez que usted haga una nueva instancia de esta clase, va a terminar apuntando a la misma copia. Eso es static, ¿sí? Pero ¿cómo se puede tener muchas copias de una clase? Yo pensé que solo se puede hacer copias como de objetos a una clase. Bueno, a eso quería llegar. O sea, copias de las clases, instancias de la clase, objetos. Un objeto es una instancia de una clase, ¿verdad? Entonces, usted solo puede tener, usted aunque tenga varias instancias de esta clase, todas van a apuntar al mismo lugar. Eso es static. Todas van a apuntar a la misma dirección de memoria. No sé si me doy a entender ahí. ¿Y por qué querría hacer eso, ingeniero? ¿Cuál es el uso? Usted solo puede tener una clase de entrada en su proyecto, no puede tener varias. Entonces, solo debe existir una vez esta en toda la vida del programa. ¿Sí? No puede haber varios puntos de entrada al programa. Esta es una de las razones. Ahora, se lo voy a plantear de otra forma en programación para teléfonos. Usted tiene en la programación de Android algo que se le conoce como App Delegate. Esto es el vínculo entre la aplicación del teléfono y el sistema operativo Android. Entonces solo puede tener una copia corriendo por cada aplicación. Cuando hacen referencia a mi aplicación desde diferentes lados, va a ir a pegar a la misma ubicación de la memoria. Entonces solo puede haber un delegado por cada aplicación en un teléfono.
y no varias copias de la misma aplicación. ¿Sí? Sí, sí, creo que lo entiendo. Gracias. Le voy a poner otro ejemplo. Mire el Notepad. Tengo varios Notepads. En Android no se puede tener varias veces la misma aplicación. Cuando usted abre o vuelve a abrir la aplicación, lo que hace es que se la regresa en la pantalla, la misma, pero no tiene varias copias, ¿verdad? Cierto. Entonces, esta es la clase persona. Puedo tener varias porque no es estática. En cambio, la clase static, que es esta de aquí, solo cuando yo la abro me va a abrir la misma. Ejemplo, voy a abrir, yo tengo un programa que hice de bancos. Este se llama FinPro, ya va a ver. Permítanme. Bueno, no tengo acceso por la VPN. Ay, disculpen, se va a trabar. Pero tengo esta aplicación corriendo. Tengo 3 blocs de notas, ¿no? ¿Qué pasa si yo abro otro FinPro? No lo abre, solo puedo tener uno a la vez, mire. Acá abajo. Tengo 3 notepads, pero solo tengo una de estas. ¿Sí? Y tengo 4 notepads y solo un FinPro. Claro, la pantalla de Password está dentro de ahí. Pero la cosa es que no puedo tener varias de estas. Solo una. Eso es static. ¿Sí? Hace que solo exista una, entonces. No puede Solo hay haber una más. instancia. Y desde cualquier lugar que usted cree una nueva clase que hace referencia a la estática, lo único que está haciendo es un atajo a la que ya está, la que se declaró al inicio del programa. Oh, ya lo entiendo mejor. Gracias, ingeniero. Sí, puede tener varias instancias, pero todas van a ir a pegar a la misma. Si usted ha programado en visualbasic.net, ahí se va a dar cuenta que por cada formulario que hace, si lo manda a llamar desde diferentes lados, le va a llamar el mismo. Eso es static, ¿verdad? ¿Ya le quedó más claro? Sí, hace que cada vez que uno lo abra va a ir directamente de vuelta al mismo. No Así puede tener es. Sí, y es muy útil cuando queremos generar información persistente y no copias de la información, ¿verdad? Y para más referencia, para que se documente más todavía, investigue sobre el patrón Singleton. Eso le va a despejar un poco más dudas sobre por qué hacemos esas cosas estáticas, ¿verdad? Está ¿Sí? bien, está interesante. Muchas gracias. Vaya, pues se usa mucho en Android, solo como comercial. Ok, ahora ya tengo mi clase. Vamos a hacer una prueba, vamos a darle uso. Vámonos al otro archivo, que es el que está arriba, el donde está el main. Aquí, ¿lo recuerdan? Y vamos a decir, persona P1 es igual a new persona. Entonces aquí creamos un nuevo objeto de la clase persona. ¿Sí? Un nuevo objeto de clase persona. Y esta es la llamada al constructor. Al constructor sin parámetros, que es el que creamos en la clase. Voy a ver si puedo tenerlos juntos. Ahí está. Sí, se ve mejor. Entonces, aquí estoy en el main. ¿Se acuerdan del main? Y aquí está la clase persona, miren. Entonces, cuando le di aquí a new persona, lo que va a suceder es que va a crear en la memoria RAM un apuntador hacia una copia de persona, y eso es una instancia.
Y va a ejecutar esta función constructor que es persona sin parámetros. Miren, el constructor sin parámetros. Y lo que va a suceder es que a partir de aquí, en la variable P1, nombre, profesión, género y edad van a tener estos valores que le dio el constructor sin parámetros. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces hagamos la prueba. Imprimir. Algunas propiedades del objeto P1. Porque aquí ya P1 es un objeto. Persona es la clase y P1 es el objeto. Entonces, system out print, P1.nombre y profesión. Miren que solo tengo acceso a nombre y a profesión. No tengo acceso a género y no tengo acceso a edad, porque esas son privadas. Ya vamos a aprender cómo dar acceso a esas dos. Pero miren ahí, System Printline P1 nombre, ejecuto. ¿Y qué se imprimió acá? No definido, porque cuando hice el constructor sin parámetros, lo que hizo fue a la propiedad nombre de la clase persona ponerle la palabra no definido. ¿Se entiende? Sí. Ok. Sí. Modifiquemos, miren, modificar una propiedad en P1. Vaya, P1.nombre es igual a, ya desde afuera, a Gerardo. Entonces, este objeto P1, ya el nombre ahora va a ser Gerardo, lo voy a imprimir. Y miren, ahora ya no es no definido, sino que ahora pasó a ser Gerardo, lo que es la propiedad nombre del objeto P1 de tipo persona. ¿Por qué? Porque son públicas, las puedo cambiar desde afuera. Las que no puedo cambiar desde afuera son género y edad, eso ya lo voy a explicar más adelante. ¿Se entiende hasta aquí lo que hemos hecho? Sí, sí. Ok. Hagamos un segundo constructor. Aquí en la clase persona. Ya tengo un constructor sin parámetros. Voy a hacer un constructor con parámetros. Vamos a hacer uno con 2 parámetros. Con 2 parámetros. Y puedo hacer después uno con 4. Pero primero voy a hacer uno con 2 ahorita. Entonces, public no lleva tipo, se llama igual que la clase, pero ahora ya le voy a poner parámetros. Este va a recibir un nombre y va a recibir la profesión. Solo esas dos cosas. Abrir y cierro llaves, miren. Inicializar las propiedades con algunos de los valores que vienen por parámetro, que son el nombre y la profesión. El género y la edad no lo voy a enviar todavía por parámetros, eso lo voy a hacer después. Entonces, para this.nombre es igual a nombre. Y miren que aquí es donde viene la importancia de usar el this y cuando no usarlo. ¿Qué pasa si los parámetros se llaman igual que las propiedades? Porque la propiedad se llama profesión ahí arriba. No sé si lo notan ahí arriba, miren. Profesión y aquí también profesión. Entonces, ¿cómo sabe cuál agarrar para uno y cuál agarrar para otro? Para eso se usa el this. Miren, this.profesión hace referencia a la propiedad de la clase. Y solo profesión hace referencia al parámetro que estoy enviando y por eso lo coloreo en negro y el otro en verde. ¿Se entiende?
más o menos, ingeniero, Ujú. Dígame. el DIS, sí, el DIS, Ah, lo dije hace un rato. El this es cómo nos referimos hacia la clase que se llama persona. O sea, a la propia clase, para poder tener acceso a las propiedades y métodos de la clase persona, necesitamos usar el this. This es lo mismo que decir persona, ¿verdad? ajá. Ok. Pero el constructor de parámetros, el, Ujú. sí, le pone lo mismo, nombre igual nombre, Sí, profesión igual. sí, pero fíjate que ahí viene buena pregunta. ¿Qué pasaría? No obligatoriamente tienen que llamarse igual. Yo la dejé así para que se entienda, pero usted puede ponerle string A y string B y decir que this nombre va a ser A y this profesión va a ser B. Ya, ¿Se entiende, verdad? claro, claro, sí. Vaya, vamos a ponerlo así porque es cierto, tiende a confundir. Nuevo nombre, o vaya, no el nombre, sería, vaya, el nombre, así, la profesión. Profesión. Entonces usted tiene que decir que dis.nombre es el nombre y dis.profesión es la profesión, ¿verdad? Sí, cierto. Puede hacerlo así también. Yo me acostumbré a nombrarlos igual porque es más fácil de mantener. La diferencia es que el dis hace referencia al que está ahí arriba en la clase y este el que viene por parámetro, ¿verdad? Pero se entiende, ¿verdad? Sí, no, está claro, genial. La voy a dejar así para que nos quede las dos formas. Usted puede nombrarlas como guste o puede nombrarlas igual. ¿Sí? Al gusto del cliente. Así mero, al gusto del cliente. Con sal o sin sal, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a crear un nuevo objeto de tipo persona, pero utilicemos el otro constructor. Entonces me voy allá a la clase main, pero voy a volver a hacer lo que hice hace un rato. Me voy a poner aquí a la par esto para que se vean las dos cosas. Y aquí estoy en la clase donde está el main, ¿verdad? Entonces, crear otro objeto de tipo persona o de clase persona, como usted lo quiera mencionar. Entonces vamos a decir persona P, voy a usar P3, es igual a new persona. Pero voy a usar el otro constructor que lleva dos parámetros, miren. Vamos a ponerle así la profesión estudiante. Así. Y vamos a imprimir ahí en P3 cuál es el nombre que ahora tiene. Y ahora cuál es la profesión. Ejecuto. Y lo que van a ver acá abajo, Josué y estudiante, miren. O sea que cuando el constructor con parámetros, con dos parámetros, que es este de aquí, lo que hace es que ejecuta este porque venía con dos parámetros. O sea, esa es la firma que trae. El constructor entonces está sobrecargado. ¿Qué sobrecarga? Dos funciones con el mismo nombre, pero con diferente número de parámetros, o sea, diferente firma, ¿verdad? Miren, este no tiene parámetros, este tiene parámetros y ambas funciones se llaman igual. Eso es sobrecarga, pero eso no es de la programación orientada a objetos. La sobrecarga es una característica de la programación estructurada. Ya los constructores sí son una característica de la programación orientada a objetos.
¿Entendieron lo que sucedió acá? Sí, sí. Sí. Ok. En la próxima clase vamos a hacer los setters y los getters para edad y para género, porque todavía estamos con eso pendiente. Y vamos a hacer un constructor con 4 parámetros. ¿Por qué no lo hice ahorita? Porque quiero hacer la función con las reglas para la edad y para el género. Y después desde el constructor la vamos a mandar a llamar también. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, por hoy vamos a llegar hasta aquí. La próxima clase de videoconferencia la vamos a tener el lunes 19. ¿Sí? Ujú. Lunes 19, próxima videoconferencia. Y cualquier cosa, voy a estar mañana aquí en la universidad, en el laboratorio Suecia, aula 2312. Por cualquier cosa, si anduvieran por aquí, aquí voy a estar. El día 15 es feriado nacional, así que ese día no voy a estar aquí en la universidad, en el campus. Este día es feriado. Pero la próxima videoconferencia es el lunes 19. Y ahí vamos a hacer los getters, los setters y los que falta de constructores. Así se van asimilando un poco esto. Repasen esta clase si quieren. Les diré que dominar esto les va a servir para futuros lenguajes, porque esto se aplica en casi que en todos los lenguajes modernos. Estos principios, ¿verdad? Bueno, tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho. Dígame. Y en el que Ujú. es que yo tengo un problema de salud. Ajá, cuénteme. Entonces tuve un accidente y entonces me estoy recuperando. O sea, no Ujú. puedo moverme. Ah, ok, está bien, Entonces, don Fernando. ¿qué hago? Don Gustavo, perdón. Sí, ¿qué hago? ¿Le mando alguna Sí, constancia o no? sí, claro. A mi correo sería la constancia médica y me explica su problema de salud para yo tener soporte por si en algún momento usted necesitara reposo y le chocara con alguna tarea, ¿verdad? Yo poder Yo, considerarlo yo, y sí, dígame. yo digo ingeniero por la presencial. Yo creo Ajá. que no. Pero creo que es solo este primer examen. Sí, Ya por el creo que examen. el Sí, siguiente creo que sí voy a poder. Yo sí, le claro. aviso. Claro, está bien. Está bien. Ok, Y bueno, que se recupere pronto y que todo gracias. salga bien, ¿verdad? Yo lo recuerdo a ustedes, pues me sentaba ahí enfrente por el proyector. Y me Sí, acuerdo de usted. no. Sí, Sí. gracias. Gracias. Vaya, fue un Sí, gusto, sí, cuídense. sí. Y bueno, también los demás compañeros, ¿verdad? Ya saben, cualquier problema de salud es con constancia, me escriben a mi correo y para pues poder considerarlos con los exámenes, ¿verdad? Y cualquier tarea ahí, porque la verdad que la salud es más importante. Entonces, cuídense mucho, tengan un feliz fin de semana y pórtense bien. Adiós. Listo, Gracias. Inge. Muchas Bueno, gracias. Lindo Nos vemos el día, lunes. ingeniero. pues éxitos a todos.